Hola chicos y chicas de segundo medio, soy su profesora Paola Vélez Díaz de la asignatura de Matemática y este es un video de retroalimentación para las actividades de la guía sobre razones trigonométricas publicada este lunes 31 de agosto. Ya bordeando, hoy día es jueves 3 de septiembre, ya han habido algunos días. Supongo que ustedes ya han visto sus actividades de la guía, han visto el video de la clase y algunas personas sí me han hecho consultas, pero muy poquitas, así que espero que tengan claridad en este caso y de algunas cosas, y si han tenido dudas, bueno, espero que a través de este video logren resolverlas. A ver, el objetivo en este caso es hacer un breve repaso, ¿sí? Y al mismo tiempo ir desarrollando las actividades. Yo al final les separé la guía, si se dieron cuenta, la de identidades trigonométricas las dejé para la siguiente clase, la de razones trigonométricas es que está orientada a actividades tipo PSU, tipo SIMSE, se las publiqué solamente, digamos, separadas, ¿ya? Primero repasando, recordar que en la clase sobre, en este caso, sobre las razones trigonométricas, lo vimos a través de la circunferencia unitaria, establecimos que de ahí se forma, digamos, según las proyecciones de el radio sobre el cateto, sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y, podríamos establecer estas razones, ¿no es cierto?, entre el cateto opuesto o el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bueno, entonces vamos a analizar el triángulo rectángulo. Recordar que esto dependía de si el ángulo del observador era desde abajo hacia arriba o era de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos este ángulo de elevación, si se dan cuenta, el cateto opuesto al alfa sería A y la hipotenusa sería C. Recordar que las variables siempre cambian, no siempre va a ser ABC, puede ser X, Y, Z, pero la relación es la misma. Ahora bien, si yo tengo mi beta, el ángulo opuesto, el cateto, perdón, opuesto de beta es B, ¿ok? Y su hipotenusa sería C. La hipotenusa es común para ambos, pero los catetos opuesto y adyacente va a depender de quién estoy tomando. En este caso, mi cateto adyacente para alfa sería B, porque es adyacente, significa es el que está al lado. Aquí el cateto adyacente para beta sería A, porque es el cateto que está a su lado. Ahora bien, veamos la relación entre el seno de alfa. Aquí se enfoca solamente en alfa, ¿ya? El seno ya sabemos que era la proyección del radio sobre el eje de las Y según la circunferencia unitaria, ¿se acuerdan en el video? Pero relacionado con el triángulo rectángulo que se formaba ahí, el seno de alfa corresponde al cateto opuesto de alfa, o sea, A partido por la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, B partido por C. La tangente correspondería al cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o sea, el A partido por el B. Y en la cotangente, secante y cosecante son otras funciones trigonométricas, otras relaciones que se dan entre los lados, pero en forma inversa, ¿ya? Porque fíjense bien, la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente, la secante es el inverso multiplicativo del coseno y la cosecante es el inverso multiplicativo del seno. Entonces, si nosotros nos dan los valores en un ejercicio, solamente tenemos que reemplazarlo según la figura, ¿no es cierto? Ahora bien, en este caso, algunas razones trigonométricas para ángulos específicos, en este caso, teníamos, por ejemplo, para 30 grados teníamos que era un medio. ¿Por qué? Porque la relación en un triángulo rectángulo 30, 60, 90 con uno de los catetos, ¿no es cierto?, que corresponde al radio unitario de la circunferencia unitaria, 1, ¿sí? La relación que se da sería, y según el teorema de Pitágoras, sería para 30 cateto opuesto partido por la hipotenusa, a un medio. Si fuera el coseno, sería cateto adyacente partido por la hipotenusa, raíz de 3 partido en 2. Y si fuera la tangente, sería raíz cateto opuesto, ¿sí?, partido por la
por el cateto adyacente. Y esto lo había explicado en el video, de que acá se produce lo que se llama racionalización. O sea que si yo aquí tengo que la tangente de 30 grados es cateto opuesto, o sea 1 partido por cateto adyacente raíz de 3, si yo racionalizo por raíz de 3 arriba y abajo, 1 por raíz de 3 es raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 raíz de 9, pero es lo mismo que tener 3 y es por eso que esto aparece ahí, ¿ya? Lo mismo pasa con estos valores de aquí y estos valores de acá. Ahora, tenemos el concepto de ángulo de elevación y de depresión. Son aquellos formados por la horizontal considerada a nivel del ojo del observador y la línea de mira, según el objeto observado esté por sobre o bajo esta última. Con respecto a un observador, los ángulos de elevación y de depresión constituyen ángulos alternos y externos. Fíjense bien, entonces si ustedes se dan cuenta, este ángulo de elevación, su medida corresponde o es similar al ángulo de depresión que se da aquí, ¿ya? Entonces, la línea de mira sería esta, ¿sí? Y este sería las paralelas, la horizontal que está en el piso y la horizontal imaginaria que está en la altura. Ahora, veamos los ejercicios. Vamos a ello, como dicen los españoles. A ver, en este caso, veamos, dice, de acuerdo al triángulo ABC de la figura 1, ¿qué relación es verdadera? Veamos. El seno de beta es C partido por B. Primero recordando que el seno de cualquier ángulo, digamos en este caso, voy a poner un ángulo X, da lo mismo, va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que recordar. Si mi beta está aquí, ¿cuál es el cateto opuesto? B, partido por C. B partido por C. Seno de beta, aquí dice C partido por B. ¿Está correcto? Claramente no, no está correcto. Ya. Después me dice seno de beta es A partido por C. Cateto opuesto. Tampoco. Aquí no es B partido por C. Así que tampoco. Coseno de beta sería el cateto. Recordar que el coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el de beta, el cateto adyacente es A y la hipotenusa es C. Entonces aquí dice A partido por C. No. Así que adiós. Y la tangente de beta se supone que es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Sabemos que entonces la tangente de cualquier ángulo va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Sí? Y en este caso de beta, el cateto opuesto es B y el adyacente es A. B partido por A. B partido por A, excelente. Entonces sabemos que es esta. ¿Ya? Entonces esta era la opción correcta porque es B partido por A. La tangente de alfa. Y así se escribe. ¿Ok? Va. Nada que ver alfa. Me quedo pegada siempre con alfa. Beta. Es súper común utilizar más el alfa que el beta. Ahora pasemos al ejercicio 2. Con respecto al triángulo rectángulo ABC de la figura 2, ¿cuál de las opciones siguientes es verdadera? Exactamente lo mismo, tratando de recordar la relación. A ver, aquí ya se nos viene la secante, la cosecante, la cotangente. Yo siempre lo relacionaba, bueno, esa era mi técnica, con los nombres. Por ejemplo, el seno empieza con S. Entonces, el inverso multiplicativo del seno es la cosecante. ¿Por qué? Porque empieza con C. Empieza SC del coseno es la secante, CS. ¿Me entienden? O sea, yo por lo menos lo hacía así. Seno cosecante, coseno secante, SC, CS. Esa es como mi relación. Y obviamente que con la tangente es más fácil porque el nombre es cotangente, así que es similar.
Esos son los inversos multiplicativos, para que ustedes lo recuerden. Si encuentro el seno, el coseno y la tangente, estos los invierto los valores en forma multiplicativa y ya lo obtengo directamente. Así que, en este caso me hablan de beta, alfa y beta. Así que, ojo, tienen que fijarse en esos detalles porque no hablan solamente de un ángulo, hablan de los dos. Así que ahí tenemos que ir viendo. Sabemos que la secante entonces está relacionada con el coseno, y el coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Coseno de alfa, tenemos alfa. Cateto adyacente partido por la hipotenusa. B partido por C. Entonces el otro sería C partido por B. Y el C partido por B. Acabamos de encontrarla. ¿Listo? Ahora, si ustedes quieren comprobar el resto, fíjense bien. Coseno de alfa es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, B partido por C. ¿Se cumple? No, no se cumple. Cotangente, pensemos en la tangente, cateto de beta. A ver, déjenme analizar bien, creo que estoy haciéndolo mal. Sí, les estoy diciendo que se fijen en el ángulo y al final yo no me fijé en el ángulo. Corrijo, chicos. En este caso estamos hablando de beta, me fijo en beta. Vamos en este caso entonces, para hacerlo un poquito más fácil, voy a calcular el seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ¿ya? Por ejemplo, si yo miro acá, el seno de alfa sería A partido por C, opuesto partido por hipotenusa. El coseno de alfa es B partido por C. Y la tangente sería opuesto partido por adyacente, o sea, A partido por B. Si yo quiero sacar el recíproco, que aquí sería la cosecante de alfa, sería C partido por A, los invierto. La secante de alfa sería C partido por B. Y la cotangente de alfa sería B partido por A. Entonces así aprovechamos de hacer un repaso. La cosecante, ahora si lo hacemos con beta, voy a poner con otro color. Seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Ya, beta. Cateto opuesto partido por la hipotenusa, B partido por C. Coseno de beta, cateto adyacente, A partido por C. Y la tangente de beta, cateto opuesto partido por adyacente, o sea, B partido por A. Ya, entonces lo que implica es que la cosecante de beta es C partido por B, la secante de beta es C partido por A, y la cotangente de beta es A partido por B. Ya, entonces analicemos lo que nos piden. Secante de beta, C partido por A, no, falso. Coseno de alfa, B partido por C, no, falso. Cotangente de beta, cotangente A partido por B, no, falso. Cosecante de alfa, la cosecante C partido por A, falso. Y después te dicen que el seno de beta que está acá, es igual al coseno de alfa. Esta sí. Fíjense bien, entonces nos sirvió hacer todo esto porque de esa manera logramos ver que el seno de beta era igual al coseno de alfa, porque ambos son B partido en C, si se dan cuenta. Entonces esa era la opción correcta. Opción correcta. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar entonces la tercera expresión. Dice, con los datos de la figura 3, la expresión tangente de alfa menos seno de alfa es igual a. Acá no hay que perder el foco. Recordar que aquí mi hipotenusa siempre es el lado que se opone al ángulo recto y los otros a
y C serían los catetos correspondientes, ¿sí? Como estamos hablando solo de alfa es más fácil, entonces calculamos la tangente de alfa, ¿sí? Tangente de alfa menos el seno de alfa. ¿Qué es la tangente de alfa? El cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o sea, C partido por A. Ya, ahora el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, C partido por B. Ahora, chicos, esto es una resta algebraica, donde ustedes saben que si yo resto dos fracciones o las sumo, puedo multiplicar los denominadores y los numeradores serían el producto cruzado sin cambiar el orden, sobre todo cuando hay resta. Entonces, esto que está acá me quedaría A por B y cruzado sería C por B menos C por A. Recordar que C por B o B por C es exactamente lo mismo. Vamos a ver, alguno que tenga AB, y tiene BC y CA. Fíjense bien que esta sería la opción correcta, la letra C. Ahí ustedes si quieren pueden ordenar esto que está aquí arriba, que es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que BC menos AC partido por AB, que es la opción correcta. Ya. Vamos a ver entonces el ejercicio 4. ¿Sí? Dice, si los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 y 15 centímetros, acá ustedes pueden hacer el dibujo tentativo, no necesitan hacer un dibujo tan perfecto. Entonces los catetos serían 8 y 15 centímetros. Entonces el seno del ángulo agudo mayor, ojo acá, siempre se supone que a mayor ángulo se opone mayor lado. Por eso que si este es el ángulo mayor, este lado va a ser mayor. Por lo tanto, de los dos, ¿cuál es mayor? El 15. Por lo tanto, el ángulo agudo que se opone a 15 sería este que está acá. Obviamente que si usted puso el 15 acá y el 8 acá, su ángulo va a ser el de abajo, pero no importa, porque acá lo que importa es la relación que se genera. Así que no se preocupe por eso. Entonces, este sería como mi alfa, ¿no es cierto? Entonces dice, entonces el seno del ángulo agudo mayor es. Fíjense bien que en este caso dice, el seno sería cateto opuesto partido por hipotenusa. No tengo la hipotenusa, por lo tanto este va a ser primero va a ser mi incógnita, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero, antes que todo, es encontrar x. Aquí yo voy a borrar porque voy a encontrar x primero. X va a ser igual a la raíz cuadrada de, como es la hipotenusa, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto sería 225 más 64. 5, 9, 6, 7, 8 sería 289. Y la raíz de 289 es 17 centímetros. Significa que esto de acá son 17. Ahora, si vamos a sacar el seno de alfa, sería cateto opuesto partido por la hipotenusa. 15 partido en 17. Y sería esa la opción correcta. Bueno, ahora para la actividad 5... Vamos a ver, dice, en la hoja cuadriculada de la figura 4, cada cuadro tiene lado 2. Significa que cada pedacito de aquí va a medir 2, 2, 2. Ya, para que lo tengan en consideración. Ya, entonces, dice, en el triángulo ABC, la tangente del ángulo beta es igual a. Sabemos entonces como aquí esto es 2, 4, 6, esto sería 6, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? La tangente acá la podríamos calcular, obviamente que, a ver, me están pidiendo la tangente.
pero en este caso, como recordar que de beta, la tangente de beta, siempre va a ser cateto opuesto, que en este caso es 12, partido por el cateto adyacente, que es 6. 12 partido en 6. Entonces la tangente de beta es 2. 12 partido en 6 es 2, así que la opción correcta era la letra D. Fácil, fácil, fácil. Acá ni siquiera con el teorema de Pitágoras, solamente con las razones trigonométricas. Veamos la 6. Si el coseno de alfa es 8 partido en 17, entonces la cosecante de alfa es... Primero recordar que de la cosecante... A ver. El seno de alfa, el inverso multiplicativo, ¿no es cierto? El inverso va a ser la cosecante. Entonces, si tenemos claro el seno, vamos a poder sacar la cosecante, ¿ya? Ahora, el coseno de alfa, recordar que es cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si yo hago el monito y pongo el alfa en cualquiera de los lados, puede ser arriba o abajo, da lo mismo, ubiquemos los valores. Me dicen 8 partido en 17. El 8 vendría siendo mi cateto adyacente. Aquí el 8. Y la hipotenusa vendría siendo el 17. Entonces, ¿qué no conozco? El cateto opuesto. Y necesito el cateto opuesto para poder sacar el seno o la cosecante. Entonces acá se relaciona mucho con, de hecho, el ejercicio que está arriba. ¿Se acuerdan que arriba me daba 17? Significa que esto que está acá vale 15 por teorema de Pitágoras. Y por el ejercicio que acá, el 4, si se dan cuenta. La relación 17 hipotenusa, 8 cateto y el otro sí o sí tiene que ser 15. Por lo tanto, acá ya teniendo el cateto opuesto a alfa, que era este, puedo sacar el seno. El seno sería 15 partido en 17, pero me están pidiendo la cosecante, esto. Entonces eso sería 17 partido en 15. Y si yo observo, 17 partido en 15 sería la opción B. ¿Ya? No olvidar que si en un triángulo rectángulo tengo dos datos y necesito sí o sí el tercer dato, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras aquí en el triángulo rectángulo. Está todo el rato relacionado con las razones trigonométricas, el triángulo rectángulo. Bueno, terminamos entonces la primera parte de esta guía. Nos faltaría entonces la otra parte que tiene que ver con los ángulos. Bastante entretenido, por lo menos a mí me gusta bastante esto. Vamos a ver. Dice, un avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación de 30 grados. Como se muestra en la figura, si ha recorrido desde el punto de despegue una distancia de 1000 metros, que en este caso es la tangente, ¿no es cierto? O sea, la hipotenusa, ¿sí? ¿A qué altura h respecto del suelo se encuentra el avión? Entonces, esta es mi incógnita. Fíjense bien que yo tengo que analizar qué tengo. Esto de acá vendría siendo mi alfa. Esto de acá vendría siendo mi hipotenusa. Y esto relacionado con el ángulo vendría siendo el cateto opuesto. Entonces este sería mi cateto opuesto. Y ahí tengo que pensar, ¿cuál de las tres razones trigonométricas, el seno, el coseno o la tangente, está relacionada con el cateto opuesto y la hipotenusa? Claramente es el seno del ángulo. Entonces sabemos que me van a decir seno de 30 es igual a cateto opuesto, o sea, h partido por la hipotenusa, o sea, partido por 1000. Aquí yo puedo despejar la altura. Fácil, fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que por la tabla que el seno de 30 era 1/2. ¿Se acuerda? Dentro de la tabla teníamos ese valor conocido. Si ustedes no lo recuerdan, pueden ingresarlo en la calculadora y les va a dar 0,5 o 1/2, que es exactamente lo mismo. Entonces acá nosotros vamos a poner que esto es 1/2 igual a h partido en 1000. Pero ojo acá, que este 1/2 en el fondo tiene que quedar arriba. Esto de acá lo puedo poner como 0,5 partido en 1, mejor para evitarme
el tema de despejar mal. Entonces fíjense bien, voy a despejar por acá porque no tengo mucho espacio. Mi h va a ser igual. El 1000 que está dividiendo pasa multiplicando. O sea, si 1000 yo lo multiplico por 0,5 o por 1/2, fíjense bien, esto es lo mismo que tener 500. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Como esa altura y está en metros, son 500 metros de altura. Entonces, vamos a ver dentro de las opciones que la letra B me dice 500 metros. ¿Ven? Ahora bien, vamos a la actividad 2 de esta segunda etapa. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 50 metros? Acá lo importante es ir registrando los datos. Si la figura no nos da los datos, es ir registrándolo ustedes. Ya siempre tengan esa buena costumbre. De altura, cuando el sol se ha elevado 40 grados sobre el horizonte. Y me preguntan por la longitud proyectada por el edificio. O sea, esta sería la proyección. Esto es lo que estoy buscando, ¿sí? La sombra. Porque aquí está el sol, se supone que esto que está aquí en el suelo sería mi sombra. Entonces, fíjense bien que esta distancia obviamente está en metros, pero volvemos a hacer la misma relación. Decimos, está el ángulo, este es mi alfa. Puedo ponerle beta, gamma, el ángulo, la letra griega que ustedes quieran. Esto que está acá respecto de este ángulo es el cateto opuesto. Y esto que está acá respecto al ángulo es el cateto adyacente al ángulo. Entonces significa que si tengo que analizar cuál de los tres, seno, coseno o tangente, estaban relacionados con cateto opuesto y con cateto adyacente, si recuerdan bien, eso es la tangente. Entonces podemos decir que la tangente de 40 grados va a ser igual al cateto opuesto, o sea 50, partido por el cateto adyacente, que es mi x. Si ustedes se dan cuenta dentro de las opciones, que eso es muy importante, acá es diferente que el de arriba. El de arriba no había, o sea, aquí se calculó el valor del ángulo, que era 0,5, el seno de 30 grados. Recordar que en la tablita, al final de esta guía también está la tabla con los valores de los ángulos, y en la parte de arriba hay una tabla pequeñita también con los valores de algunos ángulos. Esto que está acá, chicos, fíjense bien que nunca se calcula. Tangente 40, seno 40, tangente 40. Entonces no está calculado, solamente me piden despejar x, que x sería la sombra proyectada del edificio. Por lo tanto, si yo despejo x, aquí en el fondo se hace un cambio. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces mi x es 50 partido por la tangente de 40 grados y todo eso en metros. Analizo, y fíjense bien, 50, tangente de 40 en metros. La letra C sería mi opción correcta. Entonces, fíjense bien cuál es la dinámica de este tipo de problemas, es que ustedes vayan analizando siempre en función de los datos que nos dan, la relación que hay y con cuál de las funciones o razones trigonométricas es que está asociado, si con el seno, con el coseno o la tangente. Recordar que si tengo el seno, el coseno o la tangente, puedo sacar las otras tres, que son las inversas multiplicativas, la cosecante, la secante y la cotangente, ¿ya? Ahora bien, en la actividad 3 dice, ¿cuál es la longitud del hilo que sujeta el volantín? Primera incógnita. De la figura 3, si el ángulo de elevación es 45 grados, fíjense bien que acá tenemos que considerar la altura del observador y me dicen que esto es 21,5. Entonces, si esto completo es 21,5, sabemos que esto también es la altura del observador en metro. 1,5 metros, es una persona pequeña, como yo. Y significa que a 21,5 le tengo que restar esta altura, porque yo quiero saber solamente este pedacito para poder aplicarlo a este triángulo rectángulo que está ahí. Entonces sabemos que esto va a ser 20 metros. Por lo tanto, fíjense bien y empezamos otra vez con la misma relación. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto al ángulo y tengo la hipotenusa.
¿Cuál de las tres, seno, coseno o tangente, está relacionado con cateto opuesto e hipotenusa? Muy bien, es el seno, ¿no es cierto? Entonces, el seno del ángulo de 45 grados es cateto opuesto, que es 20, partido por la hipotenusa, que es x. Ahora podemos despejar esto antes de reemplazar, ¿sí? Entonces mi x va a ser igual a 20 partido por el seno de 45. Ahora no olvidar que por la tablita que vimos arriba, o está abajo también, ya, esta tablita, hoy, es raíz de 2 partido en 2, porque me lo sé algunos de memoria. Oh, qué terrible esto, es que a veces se me pega el... Ahí está. 45 grados, el seno y el coseno tienen el mismo valor, raíz de 2 partido en 2, ¿ya? Entonces, fíjese bien. Entonces tenemos x va a ser igual a 20 dividido, porque acá como es fracción prefiero ponerlo como dividido, raíz de 2 partido en 2. Y hacemos el producto cruzado. 20 por 2 es 40 y 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Pero ¿qué pasaba, se acuerdan? Cuando en el denominador me quedaba una raíz, teníamos que racionalizar. Recordar que racionalizar es multiplicar arriba y abajo por la misma raíz que está aquí en el denominador, ¿ya? 40 por raíz de 2 partido en raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, que es lo mismo que 2. Si yo simplifico esto, porque hay un producto ahí en el medio, me queda 20 raíz de 2 metros. Y esa sería la sombra que proyecta. Fíjense bien que aquí, dentro de las opciones, la letra A es mi opción correcta para la actividad 3. Ya chicos, entonces ahora pasamos a la actividad 4. Nos queda poquitito, ¿no es cierto? La actividad 4 y 5 y terminamos con esta clase de retroalimentación. En este caso dice un observador de 1,80 m. Vamos a anotar eso, importante. Recordad que 1,8 es lo mismo que 1,80 m. Observa la azotea de un edificio según un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces, ojo acá, recordar que es desde el ojo del observador. Acá tengo mi 60, ¿ya? Si el punto de observación está a 12 metros, que es lo que está aquí, acá recordar que esto es como está con respecto al edificio, el piso y el edificio formarían un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Cuánto mide la altura del edificio? Entonces, lo que no sabemos en este caso es esto completo. Le vamos a poner H, ¿ya? Pero aquí sabemos, fíjense bien, que esto es 1,8, ¿sí? Lo que implica que este pedacito de acá sería H, menos 1,8, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces acá también podemos proyectar esto acá. Y este sería H menos 1,8. ¿De acuerdo? La otra forma que pueden hacer es poner una variable X solamente y cuando la tenga le sumo 1,8, también descarta. Yo creo que lo voy a hacer así, para evitar, digamos, confundirnos, ¿ya? Vamos a ponerle un X, porque también es otra forma de desarrollarlo, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a relacionar otra vez seno, coseno o tangente. Recordar, tengo el ángulo 60, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Claramente, la función sería la función tangente. Por lo tanto, digo, la tangente del ángulo, que es 60, es cateto opuesto, que es X, partido por el cateto adyacente, que es 12. Por lo tanto, nosotros buscamos cuánto es la tangente de 60. Creo que es raíz de 3 partido en 2, por lo que yo recuerdo. Tangente de 60, tangente a solamente raíz de 3. ¿Cuál era la raíz de 3 partido en 2? Ah, ya, aquí. Era el seno. Ahí lo había confundido. Ya, entonces fíjense bien que la tangente de 60 es raíz de 3.
Entonces, vamos a ver acá. Vamos a reemplazar la tangente de 60 por raíz de 3. Y al despejar el x, este 12 que está acá dividiendo va a pasar multiplicando, ¿ya? Entonces quiere decir que esto es 12 raíz de 3 metros. Pero esto solamente esta partecita de acá. ¿Qué nos faltaría en este caso? Sumarle el 1,8. Entonces mi altura h sería 12 raíz de 3 metros más 1,8 y todo eso en metros. ¿Cuál de todas las opciones tiene esta forma? Nos fijamos, la letra E. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes le hubieran agregado acá el h menos 1,8, al despejar le queda al tiro, no tienen que sumar nada, les queda al tiro el valor, pero al ponerle un x, como ya teníamos este pedacito, se hacía un poco más fácil. Por lo menos encuentro yo que esta es una forma, es otra de las formas para resolver este problema. Y nos vamos al problema 5. La longitud de una escalera cuyos extremos están apoyados a un poste y al suelo. Vamos a ver, tenemos un poste. Me acuerdo que uno de sus compañeros decía como chun, chun, chun. Tenemos esto, tenemos una escalera que está apoyada aquí, ¿no es cierto? Esta es mi escalerita. Está apoyada al suelo y al poste, dice. Es de 4 raíz de 3. La longitud de la escalera es 4 raíz de 3. La escalera forma un ángulo con el poste de 30 grados. ¿Sí? ¿A qué distancia está el pie de la escalera del poste? O sea, en este caso me están pidiendo eso. Fíjense bien, volvemos a hacer la misma relación. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Nuevamente vemos que en este caso sería el seno del ángulo, porque el seno del ángulo se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto es x y la hipotenusa es 4 raíz de 3. Ya vimos anteriormente que el seno de 30 era un medio o 0,5. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que tener seno de 30 por 4 raíz de 3 igual a x. Hasta el momento esta es la distancia. Si yo reemplazo esto por un medio por 4 raíz de 3, yo puedo simplificar esto. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, me queda 2 raíz de 3 metros sería la distancia. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos que eso es la letra D. Y chicos, acabamos entonces de terminar la clase de retroalimentación. No olvidar que al final de esta guía de trabajo, de aprendizaje y trabajo, tenían ustedes la tablita para todos los ángulos, desde los más conocidos como 0, 45, 90, 180, 270, en radianes, en grados sexagesimales, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuándo me queda indefinido, chiquillos? Cuando queda partido por 0. Si algo queda partido por 0, se dice que es indefinido. Ya cuando los valores, las relaciones entre los ángulos me queda, por ejemplo, 1 partido por 0, entonces eso implica que queda indefinido, porque la división por 0 en los números reales no existe. Y aquí esta era como para tenerlo en cuenta, que era un truquito que yo les enseñé en la clase anterior, esta tablita para que la puedan aplicar en el caso de que se olviden del valor de los ángulos, ¿ya? Recordando, no sé, si seno de 30, ¿sí? Seno de 30 es 1, raíz de 1, partido por 2, y la raíz de 1 es 1, y partido por 2 sería un medio, ¿sí? Ahora, un dato súper importante, a nivel de funciones, si yo tengo la tangente, que esto igual es súper práctico por si se olvidan. Por ejemplo, yo teniendo el seno y el coseno, puedo sacar la tangente, ¿ya? Para que lo sepan. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo se puede definir como el seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Entonces, si tengo el valor del seno del ángulo y el valor del coseno,
y los divido, puedo encontrar la tangente. ¿Ya? Eso también es un dato importante para que lo anoten por ahí. Bueno chicos, entonces esta sería la clase de retroalimentación para que la tengan a mano, para que comprueben con los datos que tal vez le hayan dado. Espero que hayan mirado la guía, yo sé que algunos sí, muy poquitos me han hecho las consultas. Lamentablemente si no es evaluado, muchas veces no lo revisan, así que les pido que tengan más autonomía a la hora de hacer sus clases, de revisar sus clases, revisar los videos, tratar de hacer la guía. Si no puedo hacer algo, consulto, ¿ya? Mañana recordar que se publica la evaluación formativa, la cual los resultados van a ser enviados al evaluador y al coordinador general para ir viendo los progresos de sus aprendizajes en las diferentes asignaturas y en los diferentes contenidos. Los quiero mucho, un besito y estamos en contacto ante cualquier consulta. Bye.